Muy bien, buenos días a todos. Hoy vamos a tener una charla muy interesante, súper importante, que les ruego presten mucha atención, así podamos empezar a usar los electrocardiógrafos que tenemos a disposición. La charla de hoy la va a dar el doctor Sergio Fontana, médico cardiólogo de San Luis. Y esta va a ser sobre nociones básicas de la electrocardiografía, y en la próxima, que también nos va a dar el doctor, vamos a hablar de algunas patologías más frecuentes, cómo diagnosticarla y cómo poder derivarlas a estos pacientes a tiempo. Así que bueno, es una clase muy interesante, donde tenemos que prestar mucha atención. La de hoy va a ser todo lo básico de cómo conectar un electrocardiógrafo. Así que bueno, prestemos atención. Buenos días, Doc. Bueno, buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación a dar esta charla. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poquito de electrocardiografía básica. Me estuvieron comentando las colegas sobre bueno, la situación de ustedes, donde están viviendo y donde están asistiendo pacientes, básicamente de bueno, un poquito la estructura que tienen. Entonces la idea de esta charla es tratar de enfocarla un poco a cuestiones básicas de la electrocardiografía, empezando, digamos, cómo empezar a usar el electrocardiógrafo, que es algo, un elemento muy importante que nos da muchísima información. El electrocardiograma es un método muy viejo, pero que nos sigue dando muchísima información. Entonces la idea es tratar de darles un poquito nociones, como para que se puedan manejar en la guardia, en la urgencia y en el día a día con sus pacientes. Bueno, empezamos hablando, ¿qué es un electrocardiograma? Primero lo más básico, ¿no? Es el registro gráfico de diferencias de potencial eléctrico que existen entre dos puntos del campo eléctrico del corazón. O sea, el electrocardiograma nos va a dar la información eléctrica del corazón. Es un elemento diagnóstico, simple, reproducible, económico. Como les decía, está prácticamente en todas las guardias disponible un electrocardiógrafo, y simplemente con esa herramienta podemos hacer muchísimos diagnósticos y sobre todo diagnosticar pacientes de la urgencia. Es indispensable en cualquier evaluación cardiológica. Nosotros en consultorio de cardiología básicamente es un arma que tenemos al lado nuestro y que nos permite diagnosticar la mayoría de las patologías cardiológicas. Nos puede identificar también alteraciones de ritmo, por ejemplo las arritmias, alteraciones de conducción, por ejemplo los bloqueos, lo que es la parte de lesión y necrosis, o sea, los infartos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener nociones sobre este método. Acá, como les decía, un poquito más a fondo, ¿qué es lo que nos permite identificar un electrocardiograma? Y básicamente identificamos arritmias, extrasístoles, taquiarritmias, arritmias rápidas, bradiarritmias, que son arritmias lentas, básicamente los bloqueos. Podemos hacer el diagnóstico de crecimiento de cavidades, tanto auriculares como ventriculares. Podemos también identificar intoxicación de medicamentos, por ejemplo, digital, que es un medicamento que se está usando muy poco, diuréticos, betabloqueantes, antagonistas de calcio, amiodarona, son todos digamos, sustancias que nos pueden dar intoxicación y alteraciones cardiológicas. Así también trastornos hidroelectrolíticos que podemos determinar también, como por ejemplo déficit de potasio, déficit de calcio. Básicamente podemos tener algún detalle en la inscripción en el electrocardiógrafo, como así también alteraciones coronarias, que creo que es, digamos, la patología más importante que podemos detectar con el electrocardiógrafo, básicamente lo que es la isquemia miocárdica, o sea, la alteración coronaria primaria, y por supuesto el infarto agudo de miocardio. Y otras patologías como son las neumopatías,
a través del cor pulmonar agudo y crónico, hipertensión pulmonar, enfisemas. Son, digamos, las distintas entidades que podemos identificar con el electrocardiograma. El electrocardiógrafo es un galvanómetro, un instrumento destinado a registrar presencia, sentido e intensidad de las corrientes eléctricas, capta, amplifica y registra actividad eléctrica cardíaca, como les decía recién. Estos son algunos modelos de electrocardiogramas, y por supuesto hay mucha más tecnología para, digamos, hacer un electrocardiograma. Hay algunas, ya el electrocardiograma viene directamente instalado en alguna computadora con un determinado software. Hay ya electrocardiogramas que se pueden ver a través de una aplicación del celular. Hay un montón de aplicaciones. Yo tengo un montón de pacientes que me mandan su electrocardiograma en el momento que, digamos, tienen algún síntoma. Simplemente apoyando los dedos en un dispositivo podemos registrar el electrocardiograma. Y por supuesto los monitores multiparamétricos de las unidades coronarias o unidades de terapia intensiva también nos pueden dar, digamos, un montón de información. Existe también el electrocardiograma de esfuerzo, la ergometría, que es otro método donde nosotros podemos someter a un esfuerzo al paciente para ver qué alteraciones se pueden manifestar en esfuerzo. Y por supuesto el estudio electrofisiológico, que es un electrocardiograma endocavitario a través de cateterismos, donde podemos registrar señales eléctricas del corazón, pero desde adentro, que por supuesto es una ultra especialidad, donde podemos hacer el diagnóstico y tratamiento de un montón de arritmias. ¿Cuáles son los elementos del electrocardiógrafo? Y esto es muy importante para que vean, digamos, cómo manejarse. El electrocardiograma tiene un sistema, una fuente, ¿sí?, que puede tener un montón de características, pero básicamente tiene un instrumento o una botonera, digamos, para realizar las distintas derivaciones del electrocardiograma, y ya vamos a ver cómo vamos a conectar al paciente para hacer un electrocardiograma. Tiene un juego de electrodos, que son 4, que tienen distintos colores, negro, rojo, verde y amarillo, que tienen o se colocan en determinada zona, que ya lo vamos a ver. Existen también, digamos, unos dispositivos que son como una especie de chupetitos, que se colocan en el precordio, en el pecho del paciente, que también vamos a ver cómo se colocan. Y, por supuesto, el cable paciente, que es, digamos, la interfaz entre el aparato y, digamos, los electrodos que vamos a colocar en el paciente. ¿Hasta ahí se puede ver bien, o más o menos bien? Bueno, entonces, en esta diapositiva yo les estaba explicando las partes o los componentes del electrocardiógrafo. Hablábamos de las pinzas y los chupetitos, que son los electrodos, que ya vamos a ver dónde se colocan, y el cable paciente. Y no debemos olvidarnos al realizar un electrocardiograma, que debemos calibrar el equipo, debe estar calibrado, o sea, debe ser un equipo que esté, digamos, controlado, ¿sí? Debemos comunicarle al paciente que este procedimiento es indoloro, no invasivo, que es un estudio rápido, que debe permanecer inmóvil mientras se realiza el mismo. Debemos retirar elementos metálicos que contenga el paciente, collares, alhajas, etcétera, como para que estos elementos no puedan interferir en la realización e interpretación del electrocardiograma. Debemos realizar una adecuada limpieza de la piel en la zona donde vamos a colocar los electrodos, básicamente con alcohol, o sea, con algodón y alcohol. Dejar bien limpia la zona de la piel para que la grasitud de la piel no interfiera en cómo debemos realizar el electrocardiograma. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Ahí pasé a la diapositiva 10. Sí, se ve perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces acá empezamos a ver un poquito cómo vamos a hacer o cómo vamos a realizar un electrocardiograma. Dijimos que los electrodos se colocan en áreas predeterminadas del cuerpo del paciente, ya vamos a ver bien con detalle, y a través de diversas combinaciones que vamos a ir realizando en el electrocardiógrafo, vamos a poder identificar 12 vistas diferentes de la misma actividad eléctrica en el papel del electrocardiograma.
Cada vista de estas 12 que vamos a ver se denomina derivación electrocardiográfica. Tenemos dos tipos de derivaciones, las derivaciones bipolares y las unipolares, ya vamos a ver cuáles son, y vamos a explorar al corazón desde dos planos, el plano frontal, donde vamos a ver derivaciones bipolares y unipolares, y desde el plano horizontal, donde vamos a ver las derivaciones precordiales. Hacia la diapositiva 11. Acá vamos a ver las derivaciones estándares y las derivaciones aumentadas. Los electrodos los vamos a colocar en los 4 miembros, o sea, en los 2 brazos y en las 2 piernas, obteniendo registros de ambos miembros inferiores y del miembro inferior izquierdo. El miembro inferior derecho, que acá lo ven con un puntito negro, es el electrodo neutro y que se utiliza para estabilizar el electrocardiógrafo. Y acá vamos a ver con detalle, y esto es importante para ver cómo vamos a conectar al paciente. Vamos a colocar el electrodo de color rojo en el miembro superior derecho, en la muñeca básicamente. Esas pinzas que vimos con distintos colores, bueno, la pinza roja va a ir en el brazo derecho. La pinza amarilla va a ir en el miembro superior izquierdo, en la muñeca izquierda. El electrodo negro, como dijimos recién, va a ser el electrodo neutro, lo vamos a colocar en el tobillo derecho. Y el electrodo verde, la pinza verde, la vamos a colocar en el tobillo izquierdo. Esto es básico, o sea, es lo más importante, cómo arrancar conectando al paciente. Entonces esas son las derivaciones estándares, derivaciones aumentadas o derivaciones de los miembros, que también se llaman. Siempre hay una mnemotecnia para que se acuerden. Nosotros en medicina usamos mucho cosas para acordarnos, y siempre les digo a los pacientes, del lado derecho, la camiseta de Colón o la camiseta de Newell's, rojo y negro, ¿sí? Y del lado izquierdo, la bandera de Brasil, amarillo y verde, ¿sí? Eso para que se acuerden cuando están por conectar al paciente. Estas simples cositas por ahí nos ayudan a recordar. Y pasamos a ver cómo vamos a colocar los chupetes, esos que vimos azules recién en los elementos del electrocardiógrafo, que son las 6 derivaciones precordiales. Esos chupetitos tienen una gomita que nosotros vamos a apretar sobre la piel del paciente para permitir que se adhieran a la piel, ¿sí? Entonces, esos chupetitos se van a colocar con esta disposición que estamos viendo en el gráfico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo vamos viendo? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver, la derivación B1 es la derivación que vamos a colocar en el 4º espacio intercostal en el borde external derecho. No sé si se alcanza a ver la flecha que yo estoy marcando. Sí, Doc, perfecto. Esa es la derivación B1, ¿sí? Ahí vamos a colocar el electrodo que está colocado en el chupetito que diga B1. Entonces, 4º espacio intercostal, borde external derecho. La derivación B2 la vamos a colocar en la misma situación, pero del lado izquierdo, o sea, en el borde external izquierdo. La derivación B3 la vamos a colocar en un punto intermedio entre B2 y B4, y ya vamos a ver que B4 la vamos a colocar en el 5º espacio intercostal izquierdo, en la línea hemiclavicular, o medio clavicular, ¿sí? La derivación B5 la vamos a colocar en el 5º espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. Y la derivación B6 la vamos a colocar en el mismo espacio intercostal, en el 5º, pero ya en la línea axilar media. Ahí ya estamos conformando las 6 derivaciones precordiales, ¿sí? Entonces hasta ahí está cómo vamos a conectar al paciente, que es una situación, digamos, que es importante que aprendan cómo colocar los electrodos para tener una adecuada información del electrocardiograma. Y esto es un poco para que entiendan para qué sirve el electrocardiograma. El electrocardiograma registra toda la actividad eléctrica, como dijimos al principio, la suma de la electricidad de todas las células miocárdicas, y generalmente se representa esta electricidad como una flecha en el espacio, que nosotros le llamamos vector de despolarización, y ese vector tiene 3 dimensiones, ¿sí? Esa dimensión está dirigida hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante.
desde la aurícula derecha hasta la punta del corazón. Y estos digamos, los electrodos que yo recién les expliqué dónde se colocan, es como que van a tomar una determinada foto de este vector desde distintas situaciones o distintas partes. Entonces, los electrodos positivos de las derivaciones son los fotógrafos que nos van a permitir observar esa electricidad. Y el electrocardiograma va a dibujar distintas ondas en el papel, en el trazado, de acuerdo a cómo vean la electricidad. Por ejemplo, vamos a ver que va a pintar una onda positiva hacia arriba si el vector eléctrico del corazón se va a acercar a esa derivación, ¿sí? Si se aleja, o sea, si el electrodo está viendo la cola de ese vector, va a marcar una onda negativa. Y si ese vector, el electrodo lo ve en forma perpendicular, va a marcar lo que nosotros llamamos una onda isodifásica. Esas son nociones groseras, digamos, de cómo los electrodos registran esa electricidad del corazón. Ya lo vamos a ver con más detalle. Y esto es importante también que hagamos hincapié de cómo vamos a generar, con lo que recién conectamos, las distintas derivaciones en el plano frontal y horizontal del paciente. Vamos a ver las derivaciones bipolares, que son la derivación de 1, de 2 y de 3, que son las primeras derivaciones que vamos a ver en el electrocardiograma, y después vamos a ver 3 derivaciones más que se llaman unipolares, que son ABR, ABL y ABF. Volvemos a las derivaciones bipolares. La derivación D1, ¿sí?, está compuesta por los electrodos que están en el brazo izquierdo y brazo derecho. El del brazo izquierdo es el electrodo positivo, que tiene el polo positivo, y el del brazo derecho es el negativo. En la derivación D2 vamos a tener el electrodo positivo en la pierna izquierda y el electrodo negativo en el brazo derecho, ¿sí? Y en la derivación D3 vamos a tener en la pierna izquierda el electrodo positivo y en el brazo izquierdo el electrodo negativo. Esto es un poco para que lo entiendan, no es que van a estar mirando a ver cuál es cuál. Ustedes, cuando conecten el paciente al electrocardiógrafo con las derivaciones, como señalamos anteriormente, todo esto el aparato lo hace solo, pero esto es un poco para explicar qué es lo que hace el aparato de electrocardiograma. Lo mismo las derivaciones unipolares, que están constituidas solamente por un solo polo. La derivación ABR con el brazo derecho, la derivación ABL con el brazo izquierdo y la derivación ABF en la pierna izquierda. Acá ya tenemos 6 derivaciones del electrocardiograma y son las primeras 6 derivaciones que van saliendo, digamos, en las tiras del electrocardiograma. Acá un poco para ver lo que explicamos recién, las derivaciones unipolares. ABR, que va a registrar el voltaje aumentado en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda. Cada uno de ellos va a registrar la actividad eléctrica del corazón desde esos sectores. Por ejemplo, ABR lo va a hacer desde el brazo derecho, ABL lo va a hacer desde el brazo izquierdo, y ABF lo va a hacer desde la pierna izquierda abajo. O sea, ahí ya se van conformando las distintas vistas o las distintas máquinas de foto que vimos recién. Y estas son las derivaciones precordiales, las que explicamos recién, que teníamos que colocar los chupetes en el pecho del paciente con las distintas localizaciones. Las derivaciones B1 y B2 nos van a ir dando un registro predominantemente negativo, como vemos acá en el trazado. ¿Sí? Porque el electrodo positivo, digamos, del vector eléctrico ese que vimos del corazón, está más cerca de la base que de la punta del corazón. Y después vamos a ver que las derivaciones B4, B5 y B6 son derivaciones que nos van a dar un registro positivo de la señal eléctrica del corazón, porque, digamos, esos electrodos están mirando más la punta del corazón. Entonces acá ya podemos ir viendo cómo se va armando el electrocardiograma, ¿sí?, en las distintas derivaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces como dijimos, el electrocardiograma de las 12 derivaciones estándar, 6 de ellas
nos van a dar la información de la actividad eléctrica desde el plano frontal, como nombramos, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Son las que llamamos derivaciones de los miembros, y en el electrocardiograma están representadas a la izquierda del electrocardiograma. ¿Sí? Eso es importante para saber las derivaciones. Generalmente los electrocardiógrafos nos van marcando qué derivación es la que estamos registrando. Y las otras 6 derivaciones son las que recogen información de la actividad eléctrica desde el plano transversal. Es como si cortáramos al paciente por la mitad, como hacemos con una tomografía, que son las derivaciones de B1 a B6. Vuelvo a repetir, las llamamos derivaciones precordiales, y en el electrocardiograma están representadas a la derecha del electrocardiógrafo. Bueno, hasta ahí cómo localizamos o cómo colocamos las derivaciones y para qué nos va sirviendo cada una de ellas. Vamos a empezar ahora a hablar un poco sobre qué ondas tiene el electrocardiograma, ¿sí? Es importantísimo esto, y entender qué es lo que se registra en el papel del electrocardiograma. Vamos a empezar con la primera onda que vamos a ver en el electrocardiograma, que es una onda que puede ser positiva, que puede ser difásica o que puede ser negativa, y que se llama onda P, ¿sí? Esa onda nos va a marcar o nos va a decir cómo es la despolarización de las aurículas del corazón. En esta onda están registrados los potenciales eléctricos de las dos aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha. Entonces la onda P es aurícula, ¿sí? Eso para que lo entiendan. Recordemos que la estimulación eléctrica del corazón comienza en la aurícula derecha, ya lo vamos a ver con un dibujito más adelante, pero para que ustedes se acuerden que lo primero que se registra en el electrocardiograma normalmente es ese registro de la aurícula donde empieza la estimulación eléctrica del corazón. Posteriormente sigue una onda que es un poquito más alta, más grande, y que suele tener a su vez algunas deflexiones negativas y positivas, que es lo que nosotros llamamos el complejo QRS, que nos está hablando sobre la despolarización ventricular, ¿sí? Y ahí tenemos la onda Q, que es la primera ondita negativa que se registra, la onda R, que es la onda más alta, que vamos a ver que puede ser positiva o negativa, y que es positiva, perdón, la negativa sería la S, y a su vez vamos a ver la tercera onda, que es la, como decíamos recién, la primera onda negativa que sigue a la onda R. Eso es una de las partes más importantes del electrocardiograma y constituye la despolarización ventricular. Y por último tenemos la onda T, que es la que continúa al complejo QRS, y nos está hablando sobre la repolarización ventricular, o sea, la recuperación eléctrica del ventrículo. Y lo mismo, esta onda es muy importante porque también puede ser positiva, bifásica o negativa, y básicamente nos va a marcar un montón de alteraciones, principalmente las alteraciones coronarias. Entonces también es una onda muy importante. Estas son las ondas básicas del electrocardiograma, y que es importante que lo podamos o lo sepamos identificar. Acá vamos a ver el papel de registro del electrocardiograma. El electrocardiograma está inscripto en una tira de papel con un determinado cuadriculado, ¿sí? Donde se registra, digamos, las distintas ondas que nombramos recién. Este papel transcurre en el electrocardiógrafo a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo, ¿sí? Eso, el electrocardiógrafo también tiene digamos, un botoncito para marcar o que nosotros podamos hacer el electro a esta velocidad, 25 milímetros por segundo. Eso, digamos, es la velocidad a la que transcurre el papel del electrocardiograma. Y esto es importante que sea así porque si nosotros ponemos una velocidad mayor, por ejemplo 50 milímetros por segundo, el electrocardiograma se deforma y da, digamos, una distinta imagen a la que nosotros conocemos habitualmente. Sobre este papel de registro tenemos un eje vertical, ¿sí? Donde vamos a medir la altura o voltaje de esa onda eléctrica del corazón, y sobre el eje horizontal vamos a medir tiempos, ¿sí? 1 milímetro de alto en este papelito, o sea, un cuadradito, estos que vamos a ver chiquitos, constituye a 0,1 milivolts. Y en la línea horizontal, cada cuadradito de esto nos va a constituir
o sea, sería 1 milímetro de ancho de cada cuadradito, nos va a constituir un tiempo de 40 milisegundos. Ya lo vamos a ver con más detalle. Acá podemos ver que el papel de registro es un papel milimetrado con cuadraditos chiquitos, un poquito más grande y un poco más grande. Cada cuadradito chiquito del electrocardiógrafo nos va a hablar, como decíamos recién, de un tiempo de 40 milisegundos. 5 cuadraditos finitos de estos de 40 milisegundos nos va a constituir una medida un poquito más gruesa, que la vemos acá, donde vamos a medir 200 milisegundos de tiempo, y cada 5 marcas de estas gruesas vamos a ver que es 1 segundo, o sea, estas rayitas que vemos arriba del papel. Entonces, hacemos un simple repaso. Cada cuadrito chiquito son 40 milisegundos. 5 cuadritos chiquitos que constituyen un cuadro de los más grandes, 200 milisegundos. Y 5 cuadrados de estos más grandes o gruesos, o la marca que vemos arriba nos constituye 1 segundo de tiempo. Eso es muy importante tener en claro estas, digamos, medidas para saber interpretar y medir el electrocardiograma de forma adecuada. Bueno, pasamos entonces un poco a los detalles de cada una de las ondas del electrocardiograma. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, Sergio. Bueno, entonces pasamos a la onda P, que es la primera onda que describimos recién, que constituye la despolarización de las aurículas. Recordamos que la despolarización del corazón comienza en la aurícula derecha, en una estructura que se llama nódulo sinusal, que sería el marcapasos natural del corazón, está localizado en el techo de la aurícula derecha. A partir de allí se despolariza el tabique de las dos aurículas y luego se despolariza la aurícula izquierda por contigüidad. Entonces esto nos va a dar una información importante de cómo se despolarizan las aurículas y se genera un vector, como decíamos recién, los vectores eléctricos, dirigido hacia abajo, adelante y a la izquierda. Las características más importantes de la onda P es que en la derivación ABR la vamos a ver negativa, en las derivaciones ABF y D3 la vamos a ver positiva. No sé si alcanzan a ver este dibujito, pero la parte roja de la onda P constituye la aurícula derecha y la parte azul la aurícula izquierda. En conjunto las dos, o la onda P, está constituida por las dos despolarizaciones de cada una de las aurículas. Por ejemplo, si nosotros vemos que esta onda P en la derivación de 1 es negativa, lo más probable es que hayamos puesto mal las derivaciones del electrocardiograma. Entonces es muy importante ver ese detalle. Y la otra cosa rara que nos puede dar esta onda negativa en la derivación de 1 es que el paciente tenga lo que se llama una dextrocardia o una inversión del corazón en el plano. Hay pacientes que tienen el corazón hacia el lado derecho o tienen invertidas las cavidades. Es muy raro el hallazgo, pero suele pasar. Pero como norma debemos mirar la derivación de 1. Si la onda P es negativa, lo primero que tenemos que ir a ver si pusimos bien los colores de los electrodos. No suele pasar habitualmente, así que por ahí uno confunde, por ejemplo, el amarillo lo pone en el brazo derecho, el rojo lo pone en el brazo izquierdo, y está mal hecho, entonces inmediatamente debemos cambiar las derivaciones. Hay otras causas que son mucho más raras de que haya inversión de la onda P, como por ejemplo lo que se llama ritmo auricular ectópico, que es una arritmia, ritmo del seno coronario, ritmo de la unión, que por ahí esto es muy, muy fino para que lo entiendan, pero bueno, saber que otras situaciones nos pueden dar una onda P con distintas morfologías. Existen distintas variantes de la onda P, y acá vamos a hablar un poco rápido de qué nos puede cambiar la morfología de la onda P. Por ejemplo, en las patologías pulmonares, por ejemplo lo que es EPOC, fibrosis pulmonar, neumopatías crónicas, vamos a ver que esta onda P es picuda, o sea, es una onda que en vez de ser redondeada, es una onda que tiene como un pico, como un triangulito, como una montaña,
y esa se llama onda P pulmonar. Es muy común en los fumadores, es muy común en los pacientes que tienen patología pulmonar, y ahí podemos identificar ya una anomalía a partir de analizar la onda P. Y después tenemos otra característica que puede ser que esa onda P sea ancha, ¿sí? Mayor a 2 cuadritos, que ya lo vamos a ver bien qué dura cada onda, y que puede tener pancitas o ser lo que se llama isodifásica, ser negativa y positiva, y eso nos está hablando de que puede haber una patología del lado izquierdo del corazón, y básicamente en la aurícula izquierda. Nosotros le llamamos onda P mitral, asociada a lo que se llama estenosis mitral, que es una anomalía en una de las válvulas del corazón. Y por supuesto también lo vemos mucho en los pacientes hipertensos. Pero bueno, eso quedarse un poco con que la onda P tiene distintas variantes y nos puede orientar hacia alguna patología del paciente. Después que analizamos la onda P, vamos a analizar lo que se llama intervalo PR, ¿sí? Que es un espacio que existe desde el comienzo de la onda P hasta donde comienza la onda Q del complejo QRS. Es un intervalo que nos va a marcar, ¿sí? La conducción eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos. Normalmente mide entre 0,12, o sea 3 cuadritos, a 0,20 segundos, o sea 5 cuadritos chiquitos. Eso es lo que habitualmente mide ese intervalo PR. ¿Y cuándo se alarga este intervalo? Cuando, por ejemplo, tenemos lo que se llama bloqueos auriculoventriculares. Ya vamos a ver que hay una serie de bloqueos auriculoventriculares, pero saber que cuando este intervalo está prolongado, podemos tener ese trastorno en la conducción. Y cuando está disminuido o achicado este complejo, en lo que nosotros llamamos síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una alteración, digamos, congénita de los pacientes donde tienen nosotros llamamos una vía eléctrica anómala que conduce la electricidad del corazón en forma acelerada y que puede dar arritmias graves. Entonces, eso para que se queden con ese concepto, de que también puede estar este intervalo disminuido y ya ahí podemos hacer diagnóstico de alguna otra patología. Entonces, hasta ahí hemos visto la onda P y el intervalo PR. Vamos a hablar del complejo QRS, que era la ondita esa más alta que vimos en el electrocardiograma, y esto representa la despolarización ventricular del corazón, y esto está compuesto por 4 vectores, que no quiero hacer detalle porque por ahí es medio complejo, pero en definitiva estos vectores eléctricos son los que, digamos, van a darnos la despolarización de las distintas partes de los ventrículos del corazón, y que tienen una secuencia normal, dando como, digamos, resultado ese vector grande que nombramos recién en el espacio, que viene de arriba hacia abajo, de la base hacia la punta del corazón, y de derecha a izquierda. Esa es básicamente las fuerzas eléctricas que se suman de la despolarización del ventrículo. Y eso es lo que vamos a ver registrado en el complejo QRS del electrocardiograma. ¿Qué características tiene este complejo QRS? El ancho no debe ser mayor a 0,6 o 0,08 segundos, o sea, medio cuadrito, 1 cuadrito y medio a 2 cuadritos, ¿sí? Ese es el ancho que tiene que tener el complejo QRS. Y con respecto a la altura, esa R no debe medir más de 20 milímetros, ¿sí? En cualquier derivación estándar, o sea, no debe tener una altura importante esa onda R, sino ya hablamos de una onda R patológica. Las ondas Q, o sea, las ondas negativas iniciales que vamos a ver en el complejo QRS, nos van a hablar sobre la despolarización del tabique de los ventrículos, o sea, del elemento que tenemos en el medio entre los dos ventrículos. Esas ondas Q, digamos, son normales en el electrocardiograma. Y las ondas R, o sea, la primera onda positiva y la onda S, la segunda onda negativa después de la R, nos van a representar la despolarización de las paredes ventriculares. El corazón tiene una secuencia de despolarización que ya lo vamos a ver después con un dibujito, para que entiendan
cómo se forman, digamos, las distintas ondas del electrocardiograma a partir de esa secuencia. Los parámetros habitualmente fisiológicos del complejo QRS, como dijimos recién, la duración es entre 60 y 90 milisegundos. Esos 60 milisegundos, o sea, un cuadrito y medio, se puede ver en los niños, en pacientes de raza negra o en pacientes desnutridos, pero básicamente la duración de ese complejo no va más de 60 a 90 milisegundos, o sea, de 2 cuadritos a 4 cuadritos y medio. Cuando está más ancho, hablamos de lo que se llama bloqueo de rama. Acá vemos una tira de electrocardiograma donde vemos un complejo QRS angosto, con una duración normal, y en un momento el complejo QRS se hace mucho más ancho, como ven acá en la imagen. Esto se llama bloqueo de rama, y es una alteración, digamos, bastante frecuente de ver en el electrocardiograma, pero esto para que vean lo que es un complejo QRS normal de un complejo QRS anormal o patológico o ensanchado. Así que esto es para que se vayan grabando, digamos, algunas de las alteraciones que la vamos a ver con más detalle en la próxima charla. Y por último tenemos la onda T. La onda T es la onda que hablamos, que es la que registra la repolarización ventricular o la recuperación eléctrica, digamos, del corazón, y que puede estar alterada básicamente, como hablamos recién, por las alteraciones coronarias. Es una onda de rampas asimétricas, no tiene una medida fija, generalmente es positiva en todas las derivaciones, excepto en la derivación ABR, y puede a veces ser negativa en la derivación de 3 y B1. Pero básicamente tiene que ser positiva en todas las derivaciones, menos en la derivación de ABR, perdón. Debe ser menor al tercio de la altura de la onda R, que la precede. Siempre está relacionada con el QRS previo a su inscripción, o sea, está la onda P, está el QRS y después viene la onda T. A veces suele pasar que el complejo QRS puede ser patológico y la onda T también ser patológica, y como decíamos recién, puede estar constituyendo alguna alteración coronaria para pensar en lo que es isquemia o infartos. Acá en este sector, digamos, del electrocardiograma, es donde vamos a ver básicamente toda la alteración de lo que es la parte coronaria, la parte isquémica o la parte de infarto. Así que es muy importante analizar esta onda también. Pasamos al segmento ST. El segmento ST comienza donde termina la onda S, o sea, donde está el complejo QRS, hasta que comienza la onda T. Esto, digamos, este complejo, o este segmento, perdón, representa un tiempo comprendido entre la despolarización del ventrículo y la repolarización, o sea, entre la estimulación eléctrica y la recuperación eléctrica del ventrículo. Y por lo que habitualmente podemos ver que ese segmento es isoeléctrico, o sea, es un segmento que tiene, es recto, no tiene ninguna alteración eléctrica en estado normal. Ese segmento puede estar desplazado hacia arriba o hacia abajo en condiciones patológicas, ¿sí? Y acá es donde vamos a ver, como decíamos recién, alteraciones de lo que es la parte coronaria, la parte isquémica o la parte de infartos. Así que en la onda P y en este segmento ST es lo que tenemos que ir a ver cuando por ahí, por ejemplo, tenemos un paciente que nos consulta por un dolor de pecho. Entonces, cuando le estamos haciendo el electrocardiograma, prestar mucha atención a este segmento, cómo se comporta. El intervalo QT. El intervalo QT corresponde a lo que es la sístole eléctrica y es la despolarización y repolarización ventricular, pero en forma más completa. Y va desde que comienza el complejo QRS hasta donde termina la onda T. Este intervalo, ¿sí?, es un intervalo que nos va a dar, digamos, algunas alteraciones que podemos ir viendo. Por ejemplo, en el caso de la cardiopatía isquémica o de la parte coronaria, como veíamos recién, y nos puede dar
algunas situaciones como lo que se llama un QT largo, que es cuando este intervalo se prolonga. En el caso de la hipopotasemia, o el déficit de potasio, el déficit de calcio, el déficit de magnesio, intoxicación por la amiodarona, que es una droga que habitualmente se puede usar en las arritmias, o la quinidina, que es más raro de usar. Y el intervalo este se puede hacer más corto cuando, por ejemplo, tenemos una intoxicación por digital, que es un medicamento que se solía usar en forma más frecuente y se está dejando de usar mucho en la actualidad. Entonces, saber el intervalo QT, que es otro parámetro que tenemos que ir a mirar en el electrocardiograma. Yo recién les dije que la conducción eléctrica del corazón comenzaba en la aurícula derecha, ¿sí? Acá lo vemos como una marquita amarilla, y en el electrocardiograma, qué bacana que acá no lo vamos a poder ver, sí, ahí sí. Ahí podemos ver entonces que se despolarizan las aurículas y se manifiesta en el electrocardiograma como la onda P. Posteriormente, esa repolarización se dirige a la estructura que se llama nódulo auriculoventricular, y ahí nos está dando en el electrocardiograma la parte del intervalo PR, que vimos recién, donde hablamos que si este intervalo se alargaba podía generar lo que se llama un bloqueo auriculoventricular. Posteriormente a ese nódulo auriculoventricular, el estímulo eléctrico pasa a las ramas, rama derecha y rama izquierda del corazón, y allí comienza el complejo QRS, como lo vemos acá. Posteriormente, después de las ramas, viene la estimulación de las fibras de Purkinje, que se llaman de los ventrículos, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho, y ahí ya comienza el registro del complejo QRS en el electrocardiograma. Posteriormente, ese complejo QRS se va completando con la despolarización de ambos ventrículos, como vemos acá en la estructura, en el dibujito en color amarillo. Y posteriormente, cuando empieza a recuperarse esa despolarización del ventrículo, comienza a aparecer el segmento QT, y posteriormente, cuando se recupera del todo, ya tenemos la onda T. Esa es la génesis, la formación de las distintas ondas del electrocardiograma, como veíamos recién, de acuerdo a la despolarización que va sufriendo el corazón. Toda esa, digamos, ¿Qué pasa? Tanto se metió una gallina, me bochinche. parece, en la charla. Un gato. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Entraron los jugadores de River. Ah, está bien. Bueno, hay varios gallinas, yo soy uno de ellos. Bueno, entonces, como explicamos, este caminito, digamos, de la estimulación eléctrica es el que nos va generando las distintas ondas del electrocardiograma. Después, cuando vean el PowerPoint, lo ven con más detalle, pero es bastante simple de ir imaginándose, cuando uno va haciendo el electrocardiograma, todo este estímulo eléctrico por dónde va, una vez que se fijen bien en las distintas estructuras del corazón. Bueno, ya pasando al análisis del electrocardiograma, vamos a hablar un poco sobre cómo podemos sacar la frecuencia cardíaca de acuerdo al trazado electrocardiográfico. La forma más simple de sacar la frecuencia cardíaca es haciendo una división bastante sencilla, que es, dividimos el número 1500, que es el número de cuadraditos que hay en un minuto en el papel, digamos, dividimos el número 1500 por el número de cuadraditos que nos queda entre dos complejos QRS del electrocardiograma. O sea, si acá contamos que hay 20 cuadraditos chiquitos, dividimos el número 1500 por 20 y nos va a dar el número de 75, que son los latidos por minuto que está registrando el electrocardiograma en ese momento. O sea, dividimos 1500 por la cantidad de cuadritos que hay entre un complejo QRS y el que le continúa, ¿sí? Esto al principio uno hace la cuenta, uno que fue residente lo hacía al principio.
yo ya a simple vista ya puedo calcular la frecuencia cardíaca sin hacer esta división, pero a fines prácticas, digamos, para ustedes, es hacer esta cuenta, que es lo más sencillo. Suelen venir algunas reglitas que suelen repartir los visitadores médicos para sacar la frecuencia cardíaca más simple, pero bueno, por ahí no sé si estarán al alcance de ustedes, pero la forma más sencilla es esta, es dividir 1500 por la cantidad de cuadraditos que tenemos entre dos complejos QRS. Y una forma por ahí un poquito más difícil, no se las quiero complicar mucho, es dividir 300 por la cantidad de cuadrados grandes que hay entre dos complejos QRS. Me parece que la más fácil es esta, dividir 1500, contamos cuántos cuadritos y sacamos la frecuencia cardíaca. O sea, como ven, es muy sencillo hacerlo, es ponerse a hacer una cuenta y a contar cuadritos. Pero los electrocardiógrafos nuevos nos sacan la frecuencia cardíaca inmediatamente y la inscriben en el papel. Así que por ahí esto, lo más probable es que sea más sencillo mirar en el papel qué frecuencia cardíaca tiene. Recordemos que la frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100, ¿sí? La frecuencia cardíaca de un ser humano. Puede estar acelerada ante distintas situaciones, como por ejemplo la fiebre, la anemia, el estrés. Es muy normal de hacer un electrocardiograma y que el paciente está un poco asustado y la frecuencia cardíaca sea alta. Y después podemos ver pacientes con bradicardia, o sea, lo que es frecuencias cardíacas bajas por debajo de 50, aquellos pacientes, por ejemplo, que son atletas, muy deportistas, o por ahí en distintas patologías que se puede bajar demasiado el latido y que constituyen, digamos, alguna anomalía o patología, que ya lo vamos a ver después con más detalle. Entonces, como les decía recién, ya acá podemos sacar la frecuencia cardíaca del electrocardiograma y ya estamos haciendo un análisis de algo que nos informa el electrocardiograma. Esta es una tercera forma de sacarlo. Léanla si quieren, no les quiero complicar más. Quédense con lo primero que les dije, 1500 dividido la cantidad de cuadritos que tenemos entre dos complejos QRS. Pero esta es la forma que nosotros analizamos ya una vez, en forma avanzada, una vez que hemos visto un montón de electrocardiogramas y ya podemos calcular la fórmula a simple vista, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que hablábamos recién de los potenciales eléctricos del corazón, y podemos expresarlos con vectores eléctricos, yo recién les dije que la suma de la actividad eléctrica de los ventrículos nos daba un vector final, o vector resultante, o vector medio, ¿sí? Es lo que tenemos que analizar cuando analizamos el eje eléctrico del electrocardiograma. Y acá viene una cuestión media compleja, que yo se las voy a tratar de explicar, pero quiero que después lo vean con detenimiento, porque es algo por ahí medio difícil de entender al principio, pero que si uno analiza en forma más detallada, lo podemos ver. Y el análisis del eje eléctrico del complejo QRS nos va a orientar ya hacia ciertas patologías también, y por eso es importante hacer el análisis de ese eje eléctrico, de ese vector resultante o vector medio, para saber que la despolarización del corazón está normal o puede estar alterada. Y esto también es un poquito complejo para que entiendan esto que les estaba diciendo. Se aplica un sistema que se llama hexaxial de Bailey, donde colocamos las distintas derivaciones del electrocardiograma en un plano y analizamos de acuerdo a las distintas derivaciones esa despolarización o eje eléctrico o vector medio eléctrico del corazón. No sé si a los chicos de la facultad les cuesta entender esto. El eje eléctrico nos puede por ahí dar alguna información, alguna orientación, pero me parece que por ahí es medio complejo para entenderlo. Así que se los explico, cualquier duda lo charlamos. Para hacerlo simple, lo primero que tenemos que hacer es medir la amplitud neta en las derivaciones de 1 y ABF. Acá se los muestro. Por ejemplo, la derivación de 1 tiene 6 cuadritos y medio para arriba y no tiene ningún cuadrito para abajo. O sea, nos da una medida de 6,5 cuadritos, ¿sí? Entonces, volcamos en este
en esta derivación exaxial, 6 cuadritos en la derivación de 1, en la derivación horizontal. Buscamos la derivación ABF y vamos a ver que tiene 7 cuadritos y medio hacia arriba y un cuadrito negativo hacia abajo, dando un valor final de 6,5 y lo aplicamos en la derivación ABF de ese sistema exaxial. Entonces ahí ya hicimos la medida de 2 derivaciones y entonces trazamos una perpendicular a estas derivaciones, tanto de D1 como de ABF, desde donde llega, digamos, la medida que sacamos de la altura de los cuadritos, y la resultante final, o sea, donde se encuentran esas 2 perpendiculares, nos va a dar el eje eléctrico que tiene el paciente en ese electrocardiograma. Acá en este caso nos va a dar un eje eléctrico a más 60 grados en este sistema exaxial, es un eje eléctrico normal. Los ejes eléctricos desviados hacia la izquierda o hacia la derecha constituyen un eje eléctrico patológico, ya nos está hablando de que tenemos que prestarle atención a ese paciente y al electrocardiograma de ese paciente. Les repito, esto por ahí es medio complejo de analizarlo, es muy simple de verlo en el electrocardiograma, uno que ya está mirando todo el día electro lo hace inmediatamente a la vista sin hacer toda esta medición, pero por ahí a los fines prácticos es importante saber qué analizamos con la medida del eje eléctrico del corazón. Bueno, para ir terminando un poquito, y que creo que los apabullé un poco con datos, es importante saber que tenemos que tener una sistematización en la lectura del electrocardiograma. O sea, un orden de cómo ir analizando las distintas ondas y la distinta información que nos va brindando el electrocardiograma. Como primera medida, entonces, analizamos la onda P y analizamos el QRS. Siempre tener en cuenta que a la onda P que vamos a ver siempre debe seguirle un complejo QRS. Y ahí estamos hablando de lo que se llama un ritmo sinusal. Esa es la primera información que nos da el electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma de ese paciente tiene una onda P y posteriormente continúa un QRS. Ahí hablamos o informamos que el paciente tiene un ritmo sinusal. Posteriormente hacemos el análisis de eje eléctrico cardíaco, como dijimos recién, y ese eje eléctrico debe estar en 60 grados, de acuerdo al análisis que determinamos recién. Posteriormente hacemos un análisis de la frecuencia cardíaca, recordemos medir los 1500 dividido los cuadritos, ¿sí? Como analizamos recién. Posteriormente analizamos la duración del intervalo PR, lo podemos hacer en la derivación de 2, recordar que si ese intervalo está mayor a 200 milisegundos, o sea 5 cuadritos, perdón, vamos a tener un bloqueo auriculoventricular, y que si ese, digamos, intervalo es más cortito, mide menos de 3 cuadritos, vamos a hablar de que ese paciente tiene un síndrome de Borg-Parkinson-White, o lo que se llama preexcitación ventricular. Y ahí tenemos una información básica de algunas anomalías que podemos determinar en el electrocardiograma. Posteriormente vamos a medir el complejo QRS, y recordemos el ancho del complejo, que no debe ser mayor a 90 milisegundos, ¿sí? A 2 cuadritos y medio, no debe tener más que eso, y recordar que si es más ancho, nos puede dar los bloqueos de rama que analizamos recién o que vimos recién en uno de los trazados. Posteriormente vamos a ir a averiguar o a investigar las derivaciones precordiales, donde vamos a ver que esas derivaciones precordiales tengan lo que se llama una progresión normal, ¿sí? Desde complejos negativos en B1 a complejos positivos en B6, o sea, eso se llama transición normal o progresión normal en las derivaciones precordiales. Eso es lo que, digamos, vamos a poder analizar en el electrocardiograma cuando vemos las derivaciones precordiales. Y recordar por último el análisis de la onda T, del segmento ST y del complejo, del intervalo QT, donde también vamos a medir las distintas ondas o los distintos intervalos, sabiendo que lo que lo pueda alargar o lo que lo pueda acortar, como hablamos recién, analizar mucho estos complejos, estas ondas, las ondas T,
como hablamos recién, de la patología coronaria. Entonces es muy importante también hacer ese análisis. Como ven, hay una secuencia de análisis en el electrocardiograma, ¿sí? Donde, digamos, vamos viendo cada uno de estos pasos. Por ahí, acá en esta diapositiva, es un poco como un repaso de todo, es medio complejo, pero yo les muestro cómo es un informe mío en el consultorio de un electrocardiograma, donde vamos a ver que el paciente, tenemos que colocar primero los datos del paciente, la edad, la fecha en que hacemos el trazado, por qué se motivó el pedido de este electrocardiograma. Esto es importante para que no nos confundamos, digamos, el paciente. Y otro detalle es colocar el nombre del paciente en la tirita del electrocardiograma, porque por ahí hacemos un electrocardiograma, lo dejamos tirado y después no sabemos de quién es. Entonces, por eso es muy importante analizar y colocar, digamos, los datos del paciente. Y bueno, yendo a lo que es el informe, acá dice ritmo sinusal, como analizamos recién, onda P, que precede a un complejo QRS, eso ya se llama ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca, en este paciente yo ya la saqué, el análisis del complejo del eje eléctrico del QRS, el análisis de la onda P, el análisis del intervalo QT, el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, el segmento ST, la onda T, y por último las conclusiones de acuerdo a lo que hemos visto en el electrocardiograma. Esto, digamos, es cómo se presenta un informe de un electrocardiograma, esto es lo que yo hago habitualmente en consultorio, pero es importante tener una secuencia y un orden de análisis en el electrocardiograma para poder informarlo y poder sacar conclusiones. Así que bueno, no los quiero apabullar más. Es importantísimo en el electrocardiograma saber qué buscamos, ¿sí? Por ejemplo, saber que el paciente, por ejemplo, viene con un dolor de pecho, o el paciente viene con alguna sintomatología determinada. Nosotros ir al electrocardiograma a sospechar y confirmar después con el electrocardiograma determinadas patologías de acuerdo al síntoma que nos refiere el paciente. Por eso el análisis del electrocardiograma es un análisis general, pero haciendo hincapié en algunas alteraciones que podemos ver de acuerdo a la sintomatología del paciente. Recordar, y más ustedes que están en una zona por ahí donde no tienen mucha complejidad, recordar que la clínica del paciente es soberana, o sea, la clínica nos va a decir mucho de qué ir a buscar después en el electrocardiograma. Entonces, por eso es muy importante que podamos saber o escuchar lo que nos dice el paciente y saber interpretar el electrocardiograma. Como así también lo mismo se aplica a distintos métodos, pero en este caso estamos hablando del electrocardiograma. Bueno, les agradezco la atención, espero no haberlos apabullado con tantos datos. Quiero que las dudas que tengan me las comenten. Así que, bueno, por ahora, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Doc. Creo que se entendió que fue todo muy didáctico, así que súper interesante. Si hay alguna duda, no hay preguntas en el chat, pero ahora pueden hacer alguna pregunta. Si les surge algo, no sé, Ernesto. ¿Puede dejar ahora de compartir la pantalla, Doc? Así nos podemos ver. ¿Algún comentario? No sé, Jorge. Hola, buen día, Jorge. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este programa de capacitación y poder hacerles llegar a nuestros colegas y el equipo médico del norte estas cosas que habitualmente no tienen acceso o no tienen quien les pueda explicar lo que es un electrocardiograma. Quiero contarte que en el último viaje del año pasado, en el último operativo, la Embajada de Australia donó 2 Taurus Touch para 2 comunidades, que son 2 electrocardiógrafos. Le cuento a la gente de allá del norte
realmente que son espectaculares y que básicamente son una computadora que se manejan solo y permiten realizar un electrocardiograma con mucha facilidad, e incluso se permite hacer el informe desde el mismo equipo. Yo simplemente hacer algún comentario nada más de la vida real, de lo que nos toca vivir todos los días, que nos suele pasar y que, bueno, quiero ver cómo lo solucionas vos. Yo, lo primero que noté acá es que a veces vienen los pacientes y te toca un paciente que tiene mucho vello, mucho pelo en el tórax, que parece que están tejidos, que no nacieron de una mujer. Entonces, ¿qué medidas tomas vos para que los chupetes puedan pegarse y podamos hacer un electrocardiograma como corresponde? Bueno, es una situación que nos pasa muy comúnmente en consultorio, y por ahí uno, bueno, no hizo el comentario por ahí por una cuestión de tiempo, pero lo que tenemos que hacer en esos casos es tratar, si tenemos a mano o disponemos de alguna maquinita a afeitar o alguna rasuradora, como para tratar de sacar un poco de vello del pecho, como para que el contacto del electrodo del chupete sea el adecuado, y por supuesto, además, la limpieza de la piel con alcohol, para que sea bueno el contacto del electrodo en la piel. Pero lo que nosotros solemos hacer en consultorio es rasurarlo al paciente en la zona de los electrodos, para tener un mejor contacto, digamos, del electrodo, de la interfaz. Claro, perfecto. Si es así, es así. Realmente no es infrecuente encontrar pacientes con mucho pelo en el tórax y, bueno, hay que avisarles que van a volver a la casa rasurados, y les mandamos muchas veces certificados para explicarles que nosotros lo hicimos, los médicos, y no hubo ninguna otra situación para evitar problemas. Así que no es infrecuente, pero son las cosas que hay que hacer. Así que lo otro, un poco reforzando lo que vos comentabas, una vez que tenemos el training y la experiencia de haber hecho electrocardiogramas, a medida que vamos haciendo el electrocardiograma ya lo vamos viendo y podemos ir intuyendo cosas que estén pasando. Como vos muy bien decías, al final, cerrando, la clínica es soberana, y cuando uno revisa al paciente más los antecedentes, puede intuir que puede encontrar en el electrocardiograma, o no lo puede sorprender alguna alteración que vamos a encontrar en un electrocardiograma, en un paciente tabaquista, en un paciente pulmonar, en un paciente hipertenso, en un paciente que tuvo un infarto, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces podemos saber, o podemos ya saber, cuáles son las potenciales alteraciones que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Y esas son cosas que las hacemos automáticamente mientras vamos revisando al paciente y mientras lo acostamos para hacerle el electrocardiograma. La otra cosa muy importante es, en la primera derivación, mirar la onda P, porque eso va a marcar el ritmo del electrocardiograma. Si la onda P está negativa, muchachos, miren los cables, porque realmente algo está pasando, o puede haber una patología, una destrocardia, una megaurícula o alguna cosa, como decía Sergio, y ya lo sabemos en la primera derivación, en D1. Con ese pedacito de D1 ya podemos sospechar patología o nos equivocamos con los cables. Cuando en la vorágine del día, en la corrida de la guardia, suele pasar, y pasa más frecuente de lo que se sospecha. Así que son cosas prácticas de todos los días de la vida real, y que yo sugiero y acompaño como comentario a lo que Sergio ya de alguna forma comentó. También que las alteraciones que encontramos en el electrocardiograma, que ya lo comentó Sergio en algún punto, puede estar influenciado por drogas, puede estar influenciado por alteraciones hidroelectrolíticas, por falta de potasio, por ejemplo, que puede estar influenciado por que colocamos mal los electrodos, los cables, como decía Sergio. Por ejemplo, el Taurus Touch que donó la Embajada de Australia, si bien las manecillas, como corresponden, la amarilla en el lado izquierdo y la roja en el lado derecho, pero el cable
que va en el lado izquierdo es de color negro y el que va en el rojo es de color blanco. Hay que leer porque tienen las señales de las derivaciones donde van colocadas. O sea que no se pueden equivocar si uno lee en el cablecito donde tienen que colocarlos. Entonces por ahí eso es un punto para la gente que maneja ese tipo de electrocardiógrafo, para que no se equivoquen y no cometan el error de que coloquen mal los cables. Así que la otra cosa es que a partir de los hallazgos podemos sospechar patologías, ¿sí? Dependiendo de la altura del QRS, como decía Sergio, de las alteraciones de la onda T. Entonces podemos sospechar un paciente con antecedente de hipertensión arterial, si de acuerdo a las alteraciones que tengamos o encontremos en el electrocardiograma, esa hipertensión nos puede hacer sospechar agrandamiento de cavidades, nos pueden hacer sospechar que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y nos pueden hacer sospechar muchas otras cosas. La altura del QRS también, relacionada con la clínica, nos puede hacer sospechar patología. Estábamos hablando de los complejos altos. Ahora, los complejos muy bajitos nos pueden estar hablando de que ese paciente sea un hipotiroideo severo no tratado, de que ese paciente pueda tener un derrame pericárdico importante en el contexto de una insuficiencia cardíaca, y que, bueno, por supuesto que después lo complementamos con otros estudios como el ecocardiograma generalmente, que es hoy por hoy el electrocardiograma que tenemos a mano en el consultorio como segunda opción después del electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma nos da muchísima información. Simplemente hay que observarlo con detalle y conocer los antecedentes del paciente. Y las otras cosas también es que el electrocardiograma no es lo mismo analizar el electrocardiograma de un niño de 5 años o de 10 años que una persona de 65 o 70. ¿Sí? Digamos, las frecuencias cardíacas van a ser distintas, los anchos de los complejos van a ser totalmente distintos, la duración del PR o del QT van a ser distintos. Entonces hay que también saber a quién estamos analizando. Si esa persona mide 1,20 m, es delgadito, pesa 50 kilos, no es lo mismo que una persona de 1,50 m con 98 kilos. Seguramente el eje eléctrico va a ser totalmente distinto y simplemente son cuestiones constitucionales y no son por ninguna patología o nada por el estilo. Así que, bueno, como verán, en la vida diaria todas estas cosas las hemos ido aprendiendo con el tiempo, más allá de nuestra formación en las residencias, pero después en el día a día todas estas cosas las vemos rutinariamente y las aplicamos rutinariamente, no son cosas aisladas o que pasan de vez en cuando, no. En la auscultación podemos confirmar, si analizamos un paciente y lo auscultamos y tiene un ritmo irregular, con el electrocardiograma confirmar una arritmia y bueno, a partir de ahí el tratamiento. También a partir del complejo del QRS, en el contexto de una insuficiencia cardíaca, la terapéutica con la colocación de dispositivos, ¿no es cierto?, que hoy se pueden colocar, o si hay bloqueos, y de marcapaso, o desfibriladores implantables, o resincronizadores, etcétera, etcétera. Cosas que estoy diciendo que bueno, ya van más allá de la charla, pero que tienen que ver a punto de partida del electrocardiograma, y que el electrocardiograma, de acuerdo a los valores que tenga, son indicaciones puntuales de estos dispositivos que los complementamos con otros estudios, por supuesto, no solamente con el electrocardiograma, pero es el puntapié inicial con un estudio extremadamente sencillo que se puede repetir muchas veces, pero hay que saberlo interpretar adecuadamente. Y lo otro que es muy común como error que me ha pasado, y seguramente a vos Sergio también, es el tema de tener las velocidades adecuadas, como todos los parámetros calibrados, como vos decías. Más de una vez me ha llegado electrocardiogramas hechos a 50 milímetros por segundo y con indicación de colocación de marcapaso. Y el tema es que lo que estaba pasando es que no estaba calibrada adecuadamente la velocidad en la cual debe hacerse el trazado, que es a 25 milímetros por segundo. Entonces, bueno, son simplemente comentarios de la vida cotidiana que nos tocan vivir, y de paso, bueno, volverte a agradecer. Feliz día, porque es el día de la cardiología, así que feliz día. Y bueno, hacer simplemente estos comentarios de la vida práctica.
y de toda la utilidad que tiene el electrocardiógrafo, que realmente es muchísima, nos da muchísima información. Simplemente hay que tomarse el tiempo de leerlo adecuadamente y poder interpretarlo y relacionarlo con la clínica y los antecedentes del paciente. Y eso nos va a orientar incluso eventualmente a un potencial estudio de complemento como para poder confirmar lo que sospechamos. Como bien decías vos, si no sabemos lo que buscamos, no podemos interpretar lo que encontramos. Así que, bueno, esta es parte del comentario que quería hacer simplemente a tu charla, que es excelente. Así que te felicito nuevamente y muchas gracias por tu tiempo y por tu apoyo a estos momentos de capacitación, en donde Eli es la coordinadora y la que ha manejado la mamá del monstruo, así que la mamá de la criatura, y que, bueno, realmente nos permite llegar allá a los colegas y a todo el equipo de salud del norte. Les mando un gran saludo a todos y espero poderlos ver pronto. Así que saludos y buenos días. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Feliz día a los dos, haciéndole honor el día hoy. Gracias. Y una de las preguntas del chat que hicieron en el chat, preguntan de cómo hacer, o sea, cómo hacer más fácil la lectura. Yo lo que les sugiero es que volvamos a esta clase durante estas 2 semanas, 1, 2, 1000 veces, y repasemos bien todos los conceptos que hoy dejó el doc, de cómo poner bien los cables, desde cómo prender el electro hasta todo lo normal, las medidas y todo lo normal, y después en la próxima, que va a ser el 23 de abril, ahí ya el doc nos va a enseñar cómo ver lo patológico. Pero siempre tenemos que volver a esta, reforzar, tenerlo bien presente, tener fijos los conceptos que hoy dejó el doc, y de acuerdo a eso vamos a poder saber leer algo patológico, pero tenemos que tener en claro la de hoy. ¿Te parece, doc? Y nosotros Sí. vamos a ver cómo poner bien el PowerPoint. No, ya vamos a ver cómo lo mandamos, pero es muy importante que hagan hincapié en la secuencia de activación del electrocardiograma, recordar el QRS y la onda T como primer cosa, recordar bien qué medida tiene cada cuadrito, eso es importantísimo, y por ahí es la base o el ABC de todo esto. Y bueno, como decíamos recién, cómo hacerlo al electrocardiograma, que es lo más importante, pero no nos volvamos locos con la interpretación, que por ahí es lo que les decía recién yo a los chicos de la facultad. Esta misma charla se la doy en 5 días, digamos, distintos, entonces no es algo que uno lo pueda hacer o aprender de un día para el otro. Esto es simplemente, como todo, lectura, aprendizaje y sacarse dudas. Así que no se desesperen si no por ahí pueden leer ya un electrocardiograma. Lo importante es saber identificar cosas básicas, y lo importante es saber identificar sobre todo situaciones de urgencia que por ahí ameriten, digamos, tiempo, actuar rápido. Entonces por eso está perfecto lo que me decís de ver la primera, o revisar, digamos, esta clase, sobre todo los conceptos de mediciones, los conceptos de qué significa cada onda del electrocardiógrafo, para que después podamos entender las distintas patologías que vamos a tratar de dar en la próxima charla. Y siempre que podamos tener un electro en la mano, leerlo, verlo, contar los cuadritos, ir viendo. Exacto, eso lo hicimos todos desde el principio. Digamos, la residencia, como decía Jorge, nos cansamos de ver electrocardiograma. Al principio era chino básico, y bueno, con el correr del tiempo, de a poco le perdemos el miedo. Claro, no tenerle miedo, pero con Jorge somos 2 viejos lobos de mar, como se dice en esto, y estamos todo el día leyendo, y ya es prácticamente como leer el abecedario. Entonces, esto es cuestión de ponerse, de no tenerle miedo, y por supuesto de sacarse las dudas. Como les decía recién, estoy a disposición de ustedes, si hay algún electrocardiograma para ver. O sea, esto es experiencia, o sea, mostrar experiencias y no tenerle miedo, como decís vos.
Bueno, Doc, muchísimas gracias. Mil disculpas por todos los defectos técnicos, pero bueno, lo vamos No, a no hay tratar de problema. solucionar para la próxima. Dale. Les agradezco a todos haberse conectado. Tuvimos en algún momento 70 participantes, así que un excelente número. Y buen fin de semana. Y nos vemos el 23 de abril con la segunda parte, que es electrocardiograma patológico. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias, Gracias. Sergio. Saludos.